Buenas tardes a todos. Yo muy rápidamente voy a indicarles lo que ha sido la revisión que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros de nuestras proyecciones macroeconómicas, tanto para el año 2015 como para el año 2016, en relación con nuestro programa de estabilidad. El programa de estabilidad, como saben ustedes, se aprobó a finales de abril, lo remitimos a Bruselas, pero posteriormente la evolución de los datos ha llevado a que preparemos esta revisión, que es fundamental de cara tanto a la elaboración de los presupuestos como al cálculo del techo de gasto, que después comentará el ministro de Hacienda. Empezando en primer lugar por las hipótesis, lo que se ha modificado desde abril hasta el momento, la modificación fundamental son los tipos de interés a largo plazo. En abril estábamos en un contexto, en unas circunstancias en las cuales uno de los temores fundamentales que existían en los mercados era la deflación, y los tipos de interés a largo plazo estaban extremadamente bajos, anormalmente bajos. Desde entonces se ha producido una normalización que, por ejemplo, en el caso del bono alemán a 10 años ha pasado de estar de tipos con rentabilidades próximas a cero a estar en estos momentos con rentabilidades en el entorno del 0,80, y que también se ha reflejado en todas las curvas de tipos de interés de los diferentes países. Por eso lo que hacemos es una hipótesis más prudente, más conservadora de los tipos de interés a 10 años de nuestra deuda, que pasan de estar en el 1,3 y 1,4 respectivamente en 2015 y 2016 hasta tipos del 2,1 y del 2,6. El resto de hipótesis son prácticamente idénticas, los cambios son marginales. A partir de ahí ya tenemos el cuadro macroeconómico, que, como saben ustedes, las cifras de crecimiento tanto para este año como para el próximo fueron ya adelantadas por el presidente de Gobierno. El PIB real en el ejercicio 2015 pasa del 2,9 al 3,3 en estos momentos. Ello es consecuencia fundamentalmente también de los datos que tenemos del primer semestre. En el primer semestre de este año ya el Banco de España ha dicho en relación al segundo trimestre que el crecimiento estaba próximo al 1%, y eso, si lo anualizáramos, estaríamos en tasas de crecimiento anualizadas próximas al 4% en el primer semestre. Por lo tanto, al incluir una proyección del 3,3, seguimos siendo, como ocurre habitualmente, prudentes, cautos y bastante conservadores desde el punto de vista de lo que es la proyección. Aquí lo que se ve en el año 2015, si me permiten ustedes, es una mejora marginal de la demanda doméstica, y donde sí efectivamente hay una mejora, una aportación más positiva al crecimiento es en el sector exterior, es decir, la demanda externa neta, que mejora en 2 décimas con respecto a lo que teníamos en la proyección que se había realizado para el año 2015 en nuestro programa de estabilidad. La modificación del año 2016 es menor, es solamente de 1 décima, como saben ustedes. Eso a veces incluso ocurre simplemente por la inercia del mayor crecimiento del año 2015, pero la diferencia es muy reducida, es decir, que proyectamos un crecimiento que se mantiene, como decía anteriormente, en el 3%. Otros datos importantes, que a lo mejor sí hay más variación y que pueden tener un impacto desde el punto de vista de lo que es otra serie de variables, hemos actualizado el deflactor del consumo privado. Esto es básicamente la media del IPC. En el año 2015, en nuestro programa de estabilidad, preveíamos que sería negativa en el entorno de 0,4, mientras que ahora nos vamos al menos 0,1. Hemos visto que ha habido un cierto repunte en la inflación, que ya ha entrado en terreno positivo en el último mes, y para el año 2016 también subimos en 2 décimas la proyección de inflación, o en este caso deflactor del consumo privado, de 2 décimas. También, en consonancia con lo que es la evolución del deflactor del PIB, el PIB nominal mejora, se incrementa en 2 décimas del 3,6 al 3,8 en el año 2015, y del 3,8 también en 2 décimas hasta el 4% el año 2016. La evolución del empleo es prácticamente idéntica a la que habíamos establecido, la que habíamos ya proyectado en nuestro programa de estabilidad. Si acaso hay una ligera mejora tanto en tasa de paro en términos de contabilidad nacional como en lo que es empleo, que prácticamente se mantiene, ven ustedes, en el 3%, tanto para el año 2015 como el año 2016 la tasa de creación de empleo, y que es idéntico prácticamente a lo que teníamos en nuestro programa de estabilidad. No hay una modificación importante ni en el saldo de la cuenta corriente ni en el tema de la capacidad o necesidad de financiación al respecto. También, a lo mejor es importante, si pasamos a ver las proyecciones concretamente del mercado laboral. El mercado laboral, ahí les hemos recogido en este gráfico, en este cuadro,
lo que es la tasa de variación del empleo en el año 2011, 2014 y 2015, la media anual en términos de la encuesta de población activa. Y después, abajo, lo que tenemos es la comparación de cuartos trimestres del año 2011, 2014 y 2015, para que nos dé una idea de años completos. Bueno, en el año 2015, en relación comparando cuarto trimestre del 2015 con cuarto trimestre del año 2014, hay una creación de empleo por encima de los 600.000 puestos de trabajo. Después veremos cuánto supone eso en términos de creación en estos 2 últimos años, que supera claramente el 1.000.000 de puestos de trabajo. Y también lo que se indica es algo que ya se recogía en nuestro programa de estabilidad, y es que el empleo a lo largo de la legislatura va a ser más elevado, según la EPA, en el cuarto trimestre del año 2015 que lo que teníamos en el cuarto trimestre del año 2011. Con la evolución de la tasa de paro, según la EPA, pues nos encontramos en el cuarto trimestre del año 2011 con 5.287.000, y nuestra proyección en estos momentos es que acabe el cuarto trimestre del año 2015 con algo más de 4.860.000 empleos, lo cual supondría, en relación en el último año, una reducción del empleo de cerca de 600.000, una reducción del paro de cerca de 600.000 personas, y también una reducción muy notable del paro, del número de personas en paro, según la EPA, en relación con la comparación del cuarto trimestre del año 2011 con el cuarto trimestre del año 2015. Si nos vamos a las tasas de paro, también otra vez siempre en EPA, lo que se ve es que al inicio de la legislatura teníamos una tasa de paro del 22,6%, y a finales del año 2015 nuestra proyección es que sea del 21,1%, es decir, que estemos aproximadamente 1,5 puntos por debajo del inicio de la legislatura. Y ya simplemente un gráfico que creo que sí es ilustrativo de la evolución del empleo, que es lógicamente el objetivo fundamental de toda política económica en la crisis, es desde el año 2008. Se ve aquí perfectamente cómo la destrucción de empleo es especialmente intensa en el año 2009, posteriormente en el año 2012, y en el año 2013 ya prácticamente pues nos encontramos con una destrucción de empleo ligeramente por encima de los 200.000. Y a partir de ahí se empieza a crear empleo. Ya lo que tuvimos en el año pasado, el año 2014, con una creación de empleo de 434.000 personas, comparando siempre la variación del cuarto trimestre versus el cuarto trimestre, y en el año 2015 por encima de 600.000 empleos nuevos, según la EPA. La suma de los dos lo que nos da es que en el año 2014 y 2015 la economía española va a crear más de 1.000.000 de puestos de trabajo. Y por último, lo que es el resumen de la crisis, ¿no? Esto a veces uno pierde ya la perspectiva desde que se inició la crisis en el año 2008. Estas son las tasas trimestrales de crecimiento, trimestre a trimestre, y de alguna forma pues refleja las dos recesiones que tuvimos en la crisis. Miren ustedes la que empezó a principios del año 2008. Después hubo una recuperación que fue una recuperación prácticamente inexistente en el primer y el segundo trimestre del año 2010, y a partir de ahí volvemos otra vez a caer prácticamente en tasas de crecimiento trimestrales negativas, lo que se inicia la segunda recesión de la crisis, la que dura prácticamente hasta finales del año 2012, mediados del año 2013. A partir de ahí ya las tasas de crecimiento empiezan a ser positivas. Y ya, si vemos, desde mediados del año 2013, llevamos ya 8 trimestres de tasas de crecimiento positivas, con, además, una tasa de crecimiento en aceleración. Vemos cómo, efectivamente, lo que decía anteriormente, de que la tasa de crecimiento de la economía española en los 2 últimos trimestres, si anualizáramos las tasas trimestrales de crecimiento, nos llevaría a tasas anualizadas próximas al 4%, y de algún modo lo que indica es que, por primera vez desde el inicio de la crisis a principios del año 2008, la economía española empieza a ver la luz al final del túnel. Muchas gracias.